Capítulo 2. El cuidado de los búfalos de agua. El día era fresco. Los monjes lavaron sus cuencos tras comer con plena atención, y se sentaron en sus cojines frente al Buda. Las numerosas ardillas del bosque de bambú se entremezclaban con los monjes, y algunas trepaban a los árboles para mirar a la asamblea desde lo alto. Svasti vio a Rahula sentado justo enfrente del Buda, y de puntillas, se dirigió silenciosamente hasta allí, colocando el cojín a su lado. Se sentaron en la posición del loto. En aquel ambiente sereno y digno, nadie pronunciaba palabra. Svasti sabía que los monjes seguían atentamente su respiración, en espera de que el Buda hablara. La plataforma de bambú desde la que enseñaba el Buda era lo suficientemente alta como para que todo el mundo le viera sin dificultad. El Buda tenía un aire relajado y al mismo tiempo majestuoso, como el de un príncipe león. Al dirigir su mirada hacia la asamblea, sus ojos estaban llenos de afectuosa compasión. Cuando se posaron sobre Svasti y Rahula, el Buda sonrió y comenzó su discurso. Hoy deseo hablaros de la tarea de cuidar búfalos de agua, lo que un buen pastor de búfalos debe saber y debe hacer. El joven que cuida bien de los búfalos reconoce fácilmente a cada uno de ellos, conoce sus características y tendencias, sabe cómo limpiarlos, sana sus heridas, les ahuyenta con humo los mosquitos, les conduce por sendas libres de peligro, les ama, halla lugares seguros y poco profundos para que vadeen el río, les busca hierba fresca y agua. Preserva los prados en donde pastan y permite que los más viejos sirvan de ejemplo a los más jóvenes. Escuchad, monjes, así como el joven que cuida búfalos reconoce a cada uno de sus búfalos, el monje reconoce cada uno de los elementos esenciales de su cuerpo. Así como el joven que cuida búfalos conoce las características y tendencias específicas de sus animales, el monje conoce las acciones dignas del cuerpo, de la palabra y de la mente y las que no lo son. Así como el joven que cuida búfalos sabe lavar perfectamente a sus animales, el monje ha de limpiar su mente y su cuerpo de deseos, apegos, enfados y aversiones. Mientras hablaba, los ojos del Buda no se separaron de Svasti. Este sintió que era la fuente de las palabras del maestro y recordó que, años atrás, estando sentado a su lado, el Buda le había pedido que le describiera detalladamente su trabajo como pastor de búfalos. ¿De qué otro modo podía saber tanto de búfalos un príncipe que había crecido en un palacio? Aunque el Buda hablaba con voz normal, cada sonido se elevaba de forma clara y diferenciada y nadie se perdió una sola palabra. Así como el joven que cuida búfalos vigila las heridas de sus animales, el monje vigila los 6 órganos de los sentidos, ojos, oídos, nariz, lengua, cuerpo y mente, de manera que no se pierdan en la dispersión. Así como el joven que cuida búfalos les protege de las picaduras de mosquito prendiendo fuego para hacer humo, el monje emplea la enseñanza que conduce al despertar para mostrar a los de su entorno el modo de evitar las aflicciones del cuerpo y de la mente. Así como el pastor de búfalos encuentra un camino libre de peligros, el monje evita las sendas que conducen al deseo de fama, riqueza y placer sexual, evita los lugares como las tabernas y los teatros de variedades. Así como el cuidador de búfalos ama a sus búfalos, el monje aprecia la alegría y la paz de la meditación. Así como el joven que cuida búfalos encuentra un lugar seguro y de aguas poco profundas para que crucen el río, el monje confía en las 4 verdades nobles para atravesar esta vida. Así como el cuidador de búfalos encuentra hierba fresca y agua para ellos, el monje sabe que las 4 maneras de establecer la mente en la plena atención es el alimento que conduce a la liberación. Así como el cuidador de búfalos preserva los campos evitando el apacentamiento excesivo, el monje se esmera por preservar las relaciones con la población cuando pide ofrendas. Así como el joven que cuida búfalos permite que los más viejos sirvan de modelo a los más jóvenes, el monje aprende de la sabiduría y la experiencia de sus mayores. Oh monjes, el monje que sigue estos 11 puntos y los practica, alcanzará el estado de Arhat en 6 años. Svasti escuchaba estupefacto. El Buda recordaba todo lo que le había contado hacía 10 años y aplicaba cada detalle a la práctica de un monje. Aunque Svasti sabía que el Buda se dirigía a toda la asamblea de monjes, tenía la clara impresión de que le hablaba especialmente a él. Sus ojos no se apartaron ni una vez del rostro del maestro.
Estas palabras debían permanecer en su corazón. Svasti comprendía el significado esencial de la enseñanza, pero había términos, como 6 órganos de los sentidos, 4 verdades nobles, 4 maneras de establecer la mente en la plena atención, que no entendía todavía. Le pediría más tarde a Rahula que se los explicara. El Buda continuó hablando. Explicó a la asamblea cómo elegir un camino seguro por el que los búfalos pudieran transitar. Si la senda estaba cubierta de espinas, los búfalos se harían cortes que se infectarían si el pastor no sabía cómo curarlos. Podían tener fiebre e incluso morir. Con la práctica del camino ocurría lo mismo. Si un monje no encontraba el buen camino, su mente y su cuerpo podían herirse, la codicia y el enfado podían envenenar sus heridas y la infección obstaculizar el camino a la iluminación. Tras una pausa, el Buda hizo señas a Svasti para que se levantara y acudiera a su lado. Svasti permaneció de pie, con las palmas juntas, mientras el Buda, sonriendo, le presentó a la asamblea. Hace 10 años, poco antes de alcanzar la iluminación, conocí a Svasti en el bosque, cerca de Gaya. Tenía entonces 11 años y me traía haces de hierba kusa para mi asiento cuando meditaba bajo el árbol Bodhi. Todo lo que os he enseñado sobre los búfalos de agua lo aprendí de él. Sé que ha sido un buen cuidador de búfalos y que será un excelente monje. Toda la asamblea miraba a Svasti, que sentía hormiguear y enrojecer sus orejas y mejillas. Los monjes juntaron las palmas de las manos y se inclinaron ante él. Svasti, a su vez, se inclinó ante ellos. El Buda, entonces, concluyó la plática de Dharma pidiendo a Rahula que recitara los 16 métodos que conducen al dominio de la respiración consciente. Rahula se puso de pie, juntó las palmas de las manos y recitó las 16 prácticas con una voz tan vibrante y clara como el sonido de una campana. Cuando acabó, se inclinó ante la comunidad. El Buda se levantó y caminó despacio hasta su cabaña. Los monjes cogieron entonces sus cojines y caminaron del mismo modo hasta sus lugares en el bosque. Algunos vivían en cabañas, pero muchos dormían y meditaban al aire libre, bajo los árboles de bambú. Cuando la lluvia era muy fuerte, cogían el cojín y buscaban refugio en las cabañas de alojamiento o en las salas de conferencias. Sariputta le había pedido a Svasti que compartiera un espacio al aire libre con Rahula, quien, cuando era pequeño, dormía en la cabaña de su maestro. Ahora tenía su propio lugar bajo los árboles y Svasti se alegraba de encontrarse en su compañía. A última hora de la tarde, después de practicar la meditación sentado, Svasti meditó caminando, en solitario. Para evitar al resto, escogió una senda por la que no pasara nadie, pero le resultó difícil permanecer concentrado en la respiración. Sus pensamientos estaban llenos de añoranza por sus hermanos y su pueblo natal. La imagen del sendero que conducía hasta el río Neranjara aparecía con nitidez en su mente. Vio a la pequeña Bhima bajando la cabeza para ocultar las lágrimas y a Rupak, solo, cuidando los búfalos de Rambul. Trató de ahuyentar esas imágenes para centrarse en los pasos y la respiración, pero volvían una y otra vez. Estaba avergonzado de no poder entregarse a la práctica y se sintió indigno de la confianza del Buda. Se dijo a sí mismo que pediría ayuda a Rahula. Había también varias cosas del discurso de Dharma de aquella mañana que no había entendido del todo, y estaba seguro de que él podría explicárselas. Pensar en su amigo le devolvió el ánimo y le calmó. Después le pareció más fácil concentrarse en la respiración y en cada paso lento que daba. Svasti no había salido todavía en su busca cuando llegó Rahula. Este le condujo hasta un árbol donde sentarse y le dijo: «Esta tarde me he encontrado con el anciano Ananda. Dice que le gustaría mucho escuchar cómo conociste al Buda». «¿Quién es Ananda, Rahula?» «Es un príncipe del linaje Sakya, primo del Buda. Se hizo monje hace 7 años y es uno de los mejores discípulos. El Buda le quiere mucho. Es él quien cuida de la salud del maestro. Ananda nos ha invitado a que vayamos a su cabaña mañana a última hora de la tarde. Yo también quiero saber cómo vivía el Buda en el bosque de Gaya». «¿No te lo ha contado?» «Sí, pero no detalladamente.
Estoy seguro de que tienes montones de anécdotas para contarnos. Bueno, en realidad no hay mucho que decir, pero os contaré todo lo que recuerdo. Raula. ¿Cómo es Ananda? Estoy un poco nervioso. No te preocupes. Es muy bondadoso y muy simpático. Le he hablado de ti y de tu familia y está encantado. ¿Quieres que nos encontremos aquí, mañana por la mañana, cuando vayamos a mendigar? Ahora tengo que lavar el hábito para que se seque a tiempo. Cuando Raula se levantó para partir, Svasti tiró ligeramente de su hábito. ¿Puedes sentarte un poco más? Hay ciertas cosas que quiero preguntarte. Esta mañana, el Buda ha hablado de 11 puntos que un monje debe seguir, pero no los recuerdo todos. ¿Puedes repetírmelos? Yo solo me acuerdo de 9, pero no te preocupes, mañana se lo preguntaremos a Ananda. ¿Estás seguro de que el monje Ananda se acordará de todos? Segurísimo. Y si fueran 111, también los recordaría. Todavía no conoces a Ananda, su memoria es admirada por todo el mundo. Es increíble. Puede repetir todo lo que el Buda ha dicho sin excluir el más mínimo detalle. Aquí se le considera el más erudito de los discípulos. Así que, cuando alguien tiene una duda sobre alguna enseñanza del Buda, le pregunta a él. A veces, la comunidad organiza sesiones de estudio en las que Ananda repasa las enseñanzas básicas del Buda. Entonces, somos muy afortunados. Esperaremos y mañana le preguntaremos a Ananda. Pero hay algo más que quiero preguntarte. ¿Cómo consigues calmar tu mente cuando caminas en meditación? ¿Te refieres a cuando te invaden ciertos pensamientos durante la práctica? Pensamientos, quizá, de añoranza por tu familia. Svasti cogió la mano de su amigo. ¿Cómo lo sabes? Eso es exactamente lo que me ha pasado. No sé por qué echo tanto de menos a mi familia esta tarde. Me siento fatal. Parece que no tengo suficiente determinación para practicar el camino. Me avergüenzo ante ti y ante el Buda. Raula sonrió. No debes avergonzarte. Cuando entré en la sangha del Buda, echaba de menos a mi madre, a mi abuelo y a mi tía. Muchas noches hundía mi rostro en el cojín y lloraba a solas, pero, al cabo de un tiempo, lo superé. Raula ayudó a Svasti a ponerse de pie y le abrazó amistosamente. Tus hermanos son encantadores. Es natural que les eches de menos. Pero te acostumbrarás a tu nueva vida, y la práctica y el estudio te mantendrán ocupado. Escucha, cuando encontremos un momento, te hablaré de mi familia, ¿de acuerdo? Svasti cogió la mano de Raula entre las suyas y asintió. Después se marcharon, Raula a lavar su hábito y Svasti a buscar una escoba para barrer de los caminos las hojas de bambú.